Ok, pues bueno, buenas noches. Entonces miren, déjenme checar esos detalles. Ahí en la plataforma le subí lecturas y les digo, hay un texto donde es como de más o menos 10 hojas. Al final viene un test, una autoevaluación de 5 preguntas. Entonces la actividad era que contestaran esas cinco preguntas, ¿no? Y bueno, pues ya también comentáramos ahorita. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta del tema pasado, chavo, lo que es la adolescencia y la pubertad, las diferencias. Alguien que tenga alguna duda, pregunta acerca de la adolescencia y la pubertad, la cuestión física. Ahorita eh, pues en esta clase vamos a ver la parte psicológica, cognitiva y emocional, ¿no? Del adolescente, lo que es el desarrollo del adolescente, pero en esos ámbitos. Lo que vimos primero, pues fue desde el punto de vista físico, ¿no? Que ya vimos que hay ciertas características físicas, obviamente, que van a marcar la etapa, y lo que es la pubertad, todas las características de la pubertad, y lo que se considera la etapa adolescente, de qué edad, y cuáles son los cambios físicos que hay, ¿no? En este sentido, en la cuestión física. De lo que hemos visto, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. De mi parte nada, profe, todo muy claro. Sí, los demás. Todo bien, profe. Yo tampoco, nada que todo está claro, profe, gracias. Por mi parte, ninguna duda, profesor. Ok. Bueno, entonces, miren, vamos a, No, ya lo viste hace un rato, ya, por favor. este, Ya no es problema, no empieces. Ya lo viste hace un rato, ya. por ahí tienen su micrófono activado. Una disculpa. Bueno, ¿sí se ven? Sí, profe. Sí, Ok. Bueno, esta clase la vamos a ver ahora desde el punto de vista del desarrollo cognitivo y desde el desarrollo emocional, psicosocial, emocional del adolescente. Entonces, pues bueno, vamos a ver como que este pequeño resumen de la clase pasada, donde pues la adolescencia es una etapa, ¿no? Es una etapa del desarrollo del ser humano que habíamos visto que comprendía, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De los 10 a los 19 o por ahí marcado de los 11 a los 19 años y que se divide en adolescencia temprana y adolescencia tardía. Hay algunos que le ponen también como un inter, pero lo manejan más o menos en estos dos conceptos de adolescencia temprana y adolescencia tardía, ¿no? Y que cada uno tiene obviamente su cronología, su edad, ¿no? De los 11 a los 13 y luego de los 15 y 16 a los 19. Platicamos que en algunos países, por ejemplo, Estados Unidos lo considera hasta los 21, todavía los chavos que tienen 21 años para abajo, pues son considerados todavía como la etapa infantil, adolescente o adolescente tardío, ¿no? Y en México, pues a los 18 años ya tienes mayoría de edad, ¿no? Y ya lo consideran como un adolescente tardío hasta los 18. Ya 19 para adelante, aquí en México, pues ya lo consideran como adulto joven. En Estados Unidos no, de los 21 en adelante.
¿Por qué creen que hay este fenómeno social del Spring Breaker? ¿Qué han escuchado de los Spring Breaker? ¿Qué han escuchado del Spring Breaker? ¿Grupo? Yo no, profe. Yo no, profe. ¿No, no han escuchado? No, la verdad no. Bueno, esta cuestión del Spring Breaker es precisamente los jóvenes que se vienen a pasar vacaciones aquí sobre todo aquí en México, ¿no? A Cancún, y todo lo que es el sureste mexicano. Son jóvenes, pues entre los, ¿qué será? 19, 21 años, ¿no? Que son considerados en Estados Unidos todavía pues adolescentes. Aquí en México no, y pues se vienen a pasar vacaciones, pero pues no tienen límites. ¿Ya? Consumen alcohol, consumen drogas, tienen relaciones sexuales ocasionales, se meten en problemas, etcétera, etcétera, y bueno, se la pasan, entre comillas, ellos divertidos, ¿no? Pues en esta cuestión del Spring Breaker que se llama Spring, ¿no? La parte de la primavera, ¿no? Y Breaker así como tiempo o una pausa, un lapso, ¿no? De vacaciones, ¿no? Lo que es primavera, verano, ¿no? Entonces, pues, ¿y por qué se vienen acá? Porque, pues, les digo, acá en nuestro país está permitido ya chavos de 19, 21 años, pues, tomar alcohol, fumar, pasarla bien, estar independientes, etcétera, etcétera. Cosa que en Estados Unidos no. Y de hecho también este fenómeno se da mucho en lo que es Tijuana, ¿no? En Tijuana también, por lo mismo, pasan muy seguido de los Estados Unidos de frontera hacia frontera con México, a Tijuana sobre todo, pues para ir de antro, ¿no? Para inclusive comprar estupefacientes o, ¿cómo lo diré? Medicinas que son, eh, pues, están consideradas como drogas, que en México las venden como venta libre y ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, mm, estas cuestiones a considerar que también son culturales, sociales. Ya lo platicábamos también, ¿no? Cómo la cultura y la sociedad de un pueblo también va a marcar lo que es pues, ser adulto joven, ¿no? Adulto, y lo que sigue siendo pues todavía pues adolescente o adolescente tardío en este caso. Eh, y bueno, pues esta es la parte psicosocial que tenemos que ver el día de hoy. Ya vimos la parte física, ¿no? La parte del cuerpo, la característica del cuerpo, pues la activación de las hormonas, ¿no? Los cambios primarios y secundarios que hay en los cuerpos de las mujeres y de los hombres, ¿no? La madurez de las gónadas sexuales, ¿sí? Tanto masculinas como femeninas, y que pues ya la pubertad pues los prepara para la reproducción. Todo está preparándose para la reproducción. Es la biología ya hay totalmente para la reproducción. Y pues la cosa es que hay vamos a ponerle el nombre, un desfase entre lo corporal, el cuerpo, y lo mental o lo psicológico. Y cuando digo mental, psicológico, pues implica forma de pensar, forma de sentir, ¿no? O sea, y respuestas impulsivas, o sea, emociones, sentimientos
pensamientos, ¿no? Entonces también hay varias características del adolescente, ¿no? Que pues van a marcar la etapa adolescente, ¿no? Sobre todo a nivel de desarrollo cognitivo. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, maestro. Sí, maestro, sí se ve. Sí, profe, se ve. Ok, bueno, miren, esta doctora, la doctora Mariana Gutiérrez Lara, es de un curso que tuve de capacitación ya un rato. La doctora Mariana, ella es directora de los centros de atención para alcoholismo y adicciones en la Ciudad de México, de la UNAM, ¿no? Hizo su doctorado en Canadá, ¿no? Y pues, tuve la fortuna de tomar un curso de capacitación precisamente con ella. Y ya lo que al final del curso, estas son las diapositivas del curso, eh, pues yo platiqué con ella, ¿no? De cómo era la atención a los problemas pues, juveniles, ¿no? Y adolescentes allá en Canadá. Y me comentaba que la diferencia entre Canadá y México es que aquí lo que es el alcoholismo y la drogadicción, pues están considerados como una enfermedad. En Canadá no, en Canadá están considerados como hábitos negativos, ¿no? De conducta. Entonces, dices que eso marca mucho, sobre todo la perspectiva y la forma de atención hacia este tipo de problemas allá en Canadá, como aquí en México. En México lo consideramos como una enfermedad, y si pues en sí, pues no es una enfermedad, ¿no? Este, pero bueno, sí tiene que ver mucho con la personalidad, mucho con algunos trastornos mentales del adolescente, y ya no se diga problemas familiares o sociales que haya en el contexto del adolescente. Entonces, pues parte de lo que vamos a ver ahorita, pues tiene que ver con eso, por ejemplo, el desarrollo cognitivo del adolescente. Eh, no sé si han escuchado a Piaget, Jean Piaget, las etapas de Piaget. Chavos, etapas de Piaget, Jean Piaget. Sí, profe. ¿Qué han escuchado de Jean Piaget? ¿Qué han escuchado de Jean Piaget? Bueno, ¿cuáles son las 4 etapas? ¿Alguien se las sabe? Es la sensoromotora, Correcto. Ah, la operacional, sí, la de operaciones concretas y de correcto. operaciones formales. Muy bien. Entonces, miren, precisamente es la etapa, ¿no? Aquí, como ven en la diapositiva, de 11 a 19 años. Eh, pues la consideran como la etapa, Jean Piaget, como la etapa de las operaciones formales. ¿Y qué, qué creen o qué dice esta etapa de las operaciones formales? ¿Qué han escuchado? ¿Alguien? Se supone que esa etapa, profe, es a partir de los 12 años en adelante, Ajá, donde ellos tienen la capacidad de utilizar la lógica para obtener alguna conclusión. correcto, ¿no? Lo que dice Piaget, Jean Piaget, ¿no? Aquí con su psicogenética del desarrollo o la biología de la inteligencia, es que en esta etapa, ¿no? Pues acá está marcado de los 11 a los 19 años, aparecen las operaciones formales. Pues ya el individuo está en las operaciones formales. ¿Pero qué es eso de las operaciones formales? Como dijo su compañera, ya hay capacidad de pensar de formas abstracta,
Hay razonamiento hipotético deductivo, ¿no? Que es capacidad para desarrollar, considerar y comprobar hipótesis. Hay razonamiento deductivo, implica razonar de lo general a lo específico. Ya hay el uso de la lógica, por eso se llama formal, de la razón, ¿no? Esta capacidad ya del individuo de usar el pensamiento crítico, de ya razonar, por ejemplo, ¿no? Ahora sí que un ejemplo, eh, digamos, un niño de 11 años o de 12 años, antes de esta edad, tú, por ejemplo, de 10 8 le dirías, ¿sabes qué? Si no te comes la comida, te va a castigar Diosito, ¿no? Si no te portas bien, o te va a castigar Dios. O, por ejemplo, ¿no? Si eres muy grosero, muy lépero, te va a castigar Dios. Y el niño, pues, antes de estos 11 años, supuestamente dice que, pues lo toma, pues como es, ¿no? Así concreto, ¿no? De que, pues, efectivamente hay un Dios, imagina que hay un Señor allá arriba en el cielo que lo está viendo y que lo va a castigar. Pero dice Piaget, o dicen los varios autores, por ejemplo, ¿qué pasa en esta etapa de la adolescencia, ya cuando hay capacidad formal, ¿no? De pensar, o esta capacidad abstracta de pensar y de crear hipótesis, ¿no? Pues a ese mismo niño, a esta edad de 12 13 14 años, le vuelves a decir, chamaco, si no te comes la comida, te va a castigar Dios. Si sigues de grosero, te va a castigar Dios. Si no te portas bien, te va a castigar Dios. ¿Y qué dice el adolescente en esta etapa? Pues Dios no existe. Se la puede regresar así a los papás, ¿no? Porque ya tiene esta capacidad de criticar, de observar, de pensar de forma abstracta y crear su propia hipótesis. ¿Y qué tal si Dios no existe? Y te lo contesta, ¿no? Entonces aquí es un claro ejemplo, ¿no? Donde la diferencia entre un niño y un adolescente, donde aquí ya en la etapa formal, el niño ya tiene esta capacidad de abstracción, de construcción de hipótesis, de deducir. Eh, el método inductivo, ¿cómo es, chavos? ¿Se han escuchado el método inductivo? El método inductivo y el método deductivo. ¿Alguien sabe del método deductivo y inductivo? El inductivo no es donde se dejan llevar por situaciones, como su nombre lo dice, inducción, de inducir hipótesis sobre algo. Ok, Y lo deductivo, pues deducir sobre algunas situaciones que llegan a alguna conclusión. muy bien. Ok, entonces, miren, aquí hay dos métodos de forma de pensar, o métodos, ¿no? Un método deductivo y un método inductivo, ¿no? El deductivo, ¿no? Es el pensamiento o la forma de pensar o el método de pensar de lo general a lo particular. Y el inductivo es todo lo contrario, es pensar desde un evento particular para generar, ahora sí, generalidades, obtener generalidades, ir de lo particular a lo general. Entonces, el, el adolescente pues ya tiene esta capacidad de sacar deducciones, de sacar conocimiento, ¿no? Pensamientos propios a través de este tipo de métodos, ¿no? Como les decía ahorita el ejemplo del niño que lo castigaban, ¿no? De chiquito porque no comía la comida, y le decían que sus papás que Dios le iba a castigar. Obviamente crece, ¿no? Ya tiene una forma de pensar diferente, ¿no? Esta capacidad de deducir o inducir, ¿no? Crear hipótesis.
y le vuelven a decir que si no se come la comida, lo va a castigar Dios. Y él, por formas de pensar, de observar, de escuchar, de ver cosas, de tener su propio criterio, ¿no? O su pensamiento crítico, responde de que pues Dios no existe, ¿no? Que, que no es un señor que está ahí arriba, que lo está mirando, que cómo lo va a castigar, y por qué lo va a castigar si no quiere comer o que no le gusta lo que le están dando. En fin, ya una serie de cuestionamientos, ¿no? Que puede ir hacia los padres, hacia el castigo, hacia etcétera, etcétera. Pero esa es una forma de razonamiento, es una forma de pensamiento, ¿no? Que pues ya tenemos, según Piaget, ¿no? En esta etapa, todos los seres humanos, todos los individuos, ¿no? Que coincide precisamente con la etapa adolescente. Entonces, es una de las características que aparece el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento formal, o dirían otros autores, el pensamiento científico, ¿no? Aquí ya podemos cuestionar, podemos plantear problemas, eh, ya no creérnoslas tan fácilmente, hasta, como dice el dicho, hasta ver no creer, ¿no? Entonces, esta es una de las características del adolescente en su forma de pensar, en su etapa cognitiva, en su característica cognitiva. Ya hay un razonamiento, ya hay una capacidad lógica, ya hay una capacidad de abstracción, ¿no? De comprender conceptos más complejos como puede ser la idea de Dios, por ejemplo, ¿no? O el amor, o la justicia, o algún valor, ¿no? Que sea abstracto, ¿no? Ya tiene esta capacidad de comprensión, de analizarlo, de criticarlo, de aceptarlo o de rechazarlo, ¿no? En este caso. Entonces tenemos, les digo, aquí dos métodos, el deductivo y el inductivo, que son métodos de pensamiento, ¿no? Que tenemos los seres humanos para crear hipótesis, ¿no? Crear nuevo conocimiento, ¿ok? ¿No tienen aquí alguna duda, pregunta en esta etapa? No, profe, ninguna. ¿Los demás? No, profe, muy No, claro todo. profe, ninguno. No sé si les ha pasado, no sé si alguno de ustedes tiene hijos adolescentes o les ha pasado que pues ya los hijos las cuestionan o los cuestionan o ya no se dejan tan fácilmente, ¿no? ¿Alguien? ¿Algún ejemplo? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Ah, ok. ¿Y si has podido comprobar o constatar este tipo de capacidad, esta forma de pensar? Sí, profe. La verdad es una etapa, que a lo mejor yo lo pasé, ¿no? Pero, Sí. llegó a un grado de comparación y siento que yo no me veo reflejada en ellos ahorita en la actualidad. Más Mm. con el tipo de música que escuchan ahorita, o sea, Ah, ok, ok. su Ajá. conocimiento, su forma de ser es muy, muy diferente. De hecho, fíjese que el año pasado, Sí. pues mi sobrina, ¿no? La más grandecita, llegó al grado de que se le metió de que quería novio con permiso y hasta que lo consiguió. Ya. Al Ok. final, pues se salió Mm. casando, juntando ahí, hizo su vida y dije, pues bueno, ya que Dios la bendiga, ¿no? Ya se le Sí, habló sí, sí. mucho, no entendió, yo creo que con la experiencia yo creo que va a tener que recapacitar que no era como ella lo pensaba. Ok, muy bien. Sí, en efecto, parte de esta etapa, ¿no? Sobre todo, pues, que va cambiando mucho con los contextos sociales, culturales, ¿no? Como dices tú ahora, ¿cuál es la forma de pensar de los jóvenes? ¿Sí?
eh, desgraciadamente están muy influidos por las redes sociales, ¿no? Por la música que empezó con el reggaetón, ¿no? Y que ahora, pues bueno, toda esta cuestión del perreo, y etcétera, y ya ni se diga ahorita de los corridos tumbados o bélicos, etcétera. Pues sí, de hecho es una influencia social, es el contexto social, cultural donde van creciendo los adolescentes, ¿no? Que obviamente era muy diferente, ¿no? Al adolescente que fue nuestro abuelo, nuestra abuela, ¿no? Inclusive nuestros propios padres, ¿no? Donde pues, la cultura también marcaba los, las modas, las formas de pensar, las formas de actuar, las formas de ser, ¿no? Y de comportarse, por ejemplo, ¿no? El rock que estuvo muy marcado en los 50, este, el de andar con el copete, ¿no? Las mujeres también con el copete, luego la cuestión de ponerse pantalones de mezclilla, por ejemplo, chavos, en el 50, las mujeres no se podían poner, menos en Estados Unidos, no se podían poner pantalones, ¿sí? De ningún tipo, ni de mezclilla ni de vestir. No podían usar pantalones. Y los hombres no se podían dejar el pelo largo o usar aretes, por ejemplo, ¿no? Porque estaba mal visto, pues sí, había una etiqueta social ahí de que o eras homosexual o pues eras lesbiana o eres homosexual, ¿no? En este caso. Eh, Y pues eso premió mucho la adolescencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? En la forma de peinarse, en la forma de vestirse, ¿no? Luego, el rock tuvo una influencia muy fuerte, de hecho en Estados Unidos hasta en algunos estados prohibieron el rock, y cuando les digo rock, pues el primer principio de la música del rock, ¿no? Pues, em, por allá de los 50 en Estados Unidos, ¿no? Y, y también pues la influencia que tuvo aquí en México. Ustedes se pueden a ver las películas de Sara García o de Angélica María o de Silvia Pinal, de esa época de César Costa, no sé, de varios, Alejandro Guzmán, ¿cómo se llama? Papá de Alejandro Guzmán, Enrique Guzmán, y pues marcó toda una época, ¿no? Pero le digo, sí, también dentro de ese contexto, pues estaban bien marcados los roles de género. Y las mujeres no tienen que usar pantalón, tienen que andar en falda, ¿no? Falda larga. La, los hombres, pues bueno, pelo cortito, casi casi como tipo militar, ¿no? Sin aretes, sin ningún tipo de aditamento, ¿no? Ahora, chavos, cómo es el asunto en esta cuestión de género y de modas? ¿Cómo lo observan? Ahorita Está ya todo. muy, Perdón, Adelante, compañera Mayra, adelante. a ver, gracias. Mayra. La verdad está muy mal porque no es que sea santurrona, pero la verdad la música de ahorita Sí, no trae un contenido bonito ni positivo. Dice puras groserías. Y otra cuestión, la sí, tecnología, como los papás no le ponen una restricción a las páginas que van a ver los adolescentes, aprenden cosas malas, sobre todo mucha violencia y sexualidad que se está despertando muy temprano a esa edad. sí, Y la verdad sí me sorprende porque ya no son niños como fue uno en su época, ¿no? Ya claro, se sienten adultos y se expresan de otra manera y también su forma de hablar es muy distinta. Ya no tienen esos valores, ese respeto, ya te correcto. tutean, ya les da lo mismo si los regañas o no los regañas. Sí, la verdad, veo de mal en peor ahorita la situación con los chicos. Sí, efectivamente, ¿no?
Azucena, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe, como dice la compañera, ahorita el tipo de música que los jóvenes escuchan, la verdad no trae, o es más en las estrofas, las metáforas de la música es pura grosería, este, y por eso mismo, por los límites o las reglas que hay en casa que los padres le ponen a los hijos, los niños hacen lo que quieren, se ponen al tú por tú con los padres, ya no hay respeto, como que los padres han perdido o han permitido que perder esa autoridad con los hijos. Ahorita ya no hay reglas en casa, entonces el ámbito de crecimiento de los niños en donde se están desarrollando, tanto en lo familiar como en el ámbito social, es muy, muy diferente. Sí, exactamente. ¿No? En efecto, ¿no? Pues como les decía, los contextos sociales, ¿no? Los contextos históricos sociales pues, nos van a marcar pues, al ser humano, ¿no? Al individuo. En este caso, pues obviamente no hay comparación de la época del, ahora sí que juvenil de nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? A los de ahora. Hay la influencia social, los medios de comunicación, ¿no? Tienen una gran influencia en los jóvenes. ¿Y por qué? Porque miren, lo que están viendo acá, eh, parte de la cuestión física y que ya están agarrando un cuerpo de varón, ya de hombre, y las mujeres ya están, la niña está agarrando ya un cuerpo ya de mujer femenino, ¿no? Que está apta para la reproducción. Pues ahora también la construcción de la identidad, ¿no? La identidad es una construcción social, ¿no? La personalidad es una construcción tanto de la biología, o sea, de nuestra identidad, o sea, si somos hombre, mujer, macho, hembra, más esta cuestión de la identidad social. Y pues la identidad está marcada por la cuestión cultural, por la cuestión sociológica, ¿no? Por las modas. eh, y en efecto, pues antes hagamos un ejercicio, ¿no? Nosotros de chavos, pues a qué nos queríamos parecer, qué héroes de cine y de música teníamos como referentes, como favoritos, ¿no? Tanto que queríamos ser como ellos, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió Gloria Trevi, ¿no? Y que puso esa moda las botas y las mallas rotas y el pelo suelto, etcétera. Muchas chavas también, pero echamos un vistazo atrás, por ejemplo, la influencia de Luis Miguel, o de las Flans, o de ese tipo de grupos de esa época también marcó que efectivamente, ¿no? No quiere decir que no se hablara de sexo, que no se hablara de drogas, ¿no? O que no se dijeran groserías, pero sí había como que un límite, sí había como que todavía, ¿cómo le diré? Ciertos valores. Ahora pues no, ahora ya están como bien marcados los antivalores, ¿no? El de considerar a la mujer como un pedazo de carne, ¿no? El de utilizar un lenguaje soaz o grosero, ¿no? El de, por ejemplo, em, promover la violencia, ¿no? El de sentirse, como decía la compañera, ¿no? Mayra, este, y pues Azucena, de esta desconocimiento a los padres como autoridad, esta falta de respeto hacia los padres como autoridad, ¿no? Y pues eso tiene que ver mucho también con lo psicológico, porque les digo, se están, como dice aquí, experimentan una forma de egocentrismo que implica confundir los pensamientos propios con los demás, con los de los demás, y concluir de otras, y concluir que otros comparten sus propias preocupaciones. ¿Qué quiere decir? Aquí todavía el adolescente se está generando una, una imagen, un imago, dirían algunos psicólogos, ¿no?
una imagen, pero que viene de fuera, ¿no? El famoso que dirán, cómo me verán, si me van a aceptar, qué tan popular soy, si soy aceptado porque soy bonita o bonito, o en fin, esta imagen eh, personal te está construyendo apenas y también el aceptarse, ¿no? El autoconcepto, la autoaceptación, ¿no? Este, que, que es a partir de la imagen, por ejemplo, donde ya los adolescentes se miran 10 veces al espejo, que si ya le salió un barro, que si ya le salió un barro en la frente que parece cuerno, que si está chaparro, que si está alto, que está gordo, que está flaco, que está moreno, que está blanco. Esa comparación física con los demás, el de a lo mejor no aceptarse físicamente como es, ¿no? El estar preocupado por lo que piensen los demás de su físico o de su forma de actuar, ¿no? Entonces, todo esto lo que está generando es que se esté construyendo una identidad, una personalidad, ¿no? Y tiene que ver mucho también, pues les digo, con los valores, como decían por ahí ustedes, con los valores, con los prejuicios, por ejemplo, ¿no? Donde también, pues, están en juego acá. El famoso bullying, ¿no? Que ya habíamos hablado también la clase pasada con los niños, pero en el adolescente se ve más marcado, porque hay una cuestión de aceptación social, de buscar su lugar dentro de la sociedad o su grupo social. Y algo que también caracteriza aquí el adolescente es de que se sale de un grupo, que es el grupo familiar, y se va a meter a otro grupo que es su grupo de pares, así se dice, su grupo de pares, o su grupo de amigos, su segundo grupo social, que por lo general son los compañeros de la escuela, ¿no? Los compañeros del barrio, o de la unidad, o de la calle, en fin. Y ese grupo se vuelve tan influyente, tan importante para el adolescente, a veces mucho más que el grupo familiar, ¿no? Entonces, el adolescente está como que desprendiéndose de su grupo familiar, ya está buscando su propia identidad, su propio espacio, su propio lugar en este mundo y se encuentra con otro grupo que es el grupo de pares o el grupo secundario, se les conoce, ¿no? Que por lo general, les vuelvo a repetir, son los amigos del barrio, de la primaria, de la vecindad o de la secundaria, etcétera, ¿no? Que donde pues yo lo que quiero es tener amigos que tengan la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, que les guste la misma música, que se vistan casi igual, que los entiendan, que los comprendan, etcétera. Entonces, esta cuestión la están experimentando también, ¿no? Es esta eh, forma de ir creando su propia identidad, su propio autoconcepto, su propio autoimagen, ¿no? El irse conociendo a sí mismo, es el autoconocimiento. Y todo esto genera autoestima. ¿Lo que es el autoestima? No sé si se entiende o no. Sí, profe, sí se entiende. Los demás, Sí, profe, sí se ¿sí se entiende. entendió? Sí, Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. No sé, hagamos un recuento, por ejemplo, de nosotros, ¿no? O, por ejemplo, no sé qué personaje o qué actor, músico les ha marcado o que
que admiraran y dijeran, no, pues yo quiero ser como él, yo quiero ser En mi como ella. época, perdón, en mi época fue el grupo Maná, Ok, Maná, por ejemplo, ¿no? era lo máximo. Correcto, ¿no? ¿Alguien más? Por ejemplo, un actor de cine, artista o alguien, algún escritor, algún pintor, alguien de teatro, no sé, músico clásico. A mí me gusta Ah, la música de Enrique Iglesias. Por ejemplo, ¿no? O sea, también, bueno, a mí me gusta saber lo de las canciones de Amaya Montero de Abrazo de Van Gogh. ok, muy bien. Entonces, fíjense, algo que marcó esa etapa de esa música, pues todavía era el amor, el romanticismo, hablar de amor de pareja, ¿no? ¿Vale? Y pues Antes conflictos de era más pareja, romántico todo. exactamente. Ese romanticismo ahora, chavos, ¿cómo es el romanticismo ahora? Ah, si es que lo hay, ¿no? Ya no hay toda esa agresividad. En efecto, ¿no? Y aunque no lo crean, la Ahorita ya influencia, es puro por Face y por chat, WhatsApp. correcto. Exactamente, ¿no? Tiene, tenemos que estar pendientes de la actualidad, del contexto social actual, ¿no? En efecto, tenemos que analizarlo, chavos, tenemos que investigarlo, tenemos que tener en cuenta ese contexto, porque de una u otra manera influye en la forma de pensar de nuestros jóvenes, en este caso. Por eso es bien importante que en la casa, ¿no? Ya seamos tíos, padres, lo que sea, hablar siempre de valores. Como hablaban ahorita hace rato, se han perdido muchos valores. ¿Sí? Y los valores, pues en cierta forma son esa brújula, son ese referente que nos va a marcar la pauta de comportamiento, de conducta en esta vida. ¿Sí? Y pues valores hay un montón, ¿no? Valores universales, humanos, los que ya conocemos, pero también hay valores religiosos, valores familiares, ¿no? Y eso es ser bien educado, ¿no? Por ejemplo, una persona bien educada no significa que tengas un doctorado, ¿no? O en física, o matemáticas, o no sé, en filosofía. Una persona bien educada es la que dice buenas tardes, buenos días, con permiso, ¿no? No sé, se sienta o se para cuando hay una persona o escucha cuando alguien está hablando, ¿no? En fin, esa es una persona bien educada, ¿ok? Y esa persona bien educada no se da, no lo forman en las escuelas, lo forman en la casa. Los valores familiares, los valores sociales, ¿no? Y que pues bueno, como decía un maestro, ¿no? Pues los alumnos, como se comportan en el salón, así se comportan en su casa. Son el reflejo, para que me entiendan. Entonces, cuando tenemos un adolescente con problemas de conducta dentro del aula, tenemos que estar pensando que también, pues es el reflejo posiblemente de lo que hay en su casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos que acompañar a ese adolescente, hay que pues ser empático con ellos, ¿no? Preocuparse por su situación más que nada. Entonces aquí, mire, por ejemplo, esta audiencia imaginaria, ¿no? Pues es una confusión de los pensamientos propios con los demás, ¿no? Porque pues obviamente se está creando su propio criterio, ¿no? Y bueno, aquí hay otro punto que se llama fábula personal. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, maestro. maestro, lo estamos ¿Grupo? escuchando. Ok.
Bueno, la fábula personal, ¿no? Es una forma de egocentrismo que implica pensar que uno mismo y los sentimientos y pensamientos propios son especiales o únicos. Un ejemplo de este grupo. Cuando estábamos de etapa adolescente o juvenil prepa, tú ibas a una fiesta y tú automáticamente pensabas que todos se te quedaban mirando, ¿no? Que todos te estaban criticando, que tú eras el centro de la fiesta o de la reunión, etcétera. Pero nada más era tu propia fábula personal. No sé si les pasó. Sí, maestro, en la secundaria, por la Correcto, moda de cómo se vestían las compañeras. por Por ejemplo, a ejemplo, ¿no? mí de adolescente me complejaba que, pues que mis compañeras eran más altas y más desarrolladas, y eso me frustraba mucho como adolescente, me acuerdo. Correcto, entonces esa era tu fábula personal. Exactamente. No, o sea, tú estabas piensa y piensa, ¿no? Que todos te estaban criticando, te iban a marcar o te iban a hacer tratar diferente, ¿no? Sí. Este, porque, pues bueno, tú eras diferente a las demás, pero mejor nadie te pelaba ni nadie le estaba pensando eso de ti, ¿no? La Ajá, única que estaba pensando eso eras tú misma de ti misma. sí. Y como veo otras chicas más populares, dije, ay, esa es popular, esa es bonita. Los traumas de adolescente. Correcto, ¿no? Entonces todos tenemos una fábula personal, ¿no? Y también esta se refiere a que pues nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y especiales, ¿no? Y que yo soy especial y que yo soy única y en fin. Pero pues es como dice aquí, es una fábula, es una cuestión, es un breve cuento de nosotros en esa etapa, ¿no? Y que podemos ser los protagonistas de la fábula, los malos de la fábula, los, los buenos, ¿no? O, en fin, esta cuestión de este diálogo interno, para que me entiendan, una palabra más este, que ejemplifica o explicita más estas cuestiones de ese diálogo que tú tienes, esas fantasías que tú tienes de ti mismo en relación a los demás, ¿no? O del deber ser, ¿no? O de aceptación, pero que son tuyos únicamente. Y tú te estás creando tu propia fantasía y llenabas los cuadernos, y arreglabas, ¿no? Tu ropa y que querías ser única y especial, ¿no? Bueno, a eso se refiere esta cuestión. Tenemos esta audiencia imaginaria y tenemos esta fábula personal, que es muy marcado en esta etapa de adolescente. No sé si quedó claro esta cuestión de la fábula y la audiencia imaginaria. Sí, profe. Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, miren, el adolescente en su forma de pensar está como que, pues ahora sí que entre la realidad y la fantasía, ¿no? Entre la autoaceptación y la no autoaceptación de sí mismo. Esta construcción de la autoestima, ¿no? Y la autoestima está conformada por el autoconcepto y la autoimagen, ¿no? Entonces, eso va generando lo que es la autoestima. Y cierto, como decía su compañera, ¿no? Por que veía que las demás compañeras eran altas y no se destacaba más por su altura y que ella era chaparrita, etcétera. Pues ya estaba ahí ya la fantasía de autoaceptación o no autoaceptación,
¿no? De sentirse bien, de sentirse mal, de compararse, de construir su propia identidad, su propia estima, para que me entiendan, su propio yo, su propia identidad, ¿no? Entonces eso es muy marcado en esta etapa, obviamente, porque estamos creciendo y porque nos estamos formando un criterio, nos estamos formando una personalidad, una identidad, ¿no? Y que depende de esos factores sociales, pero también de experiencias familiares y personales también, ¿no? Porque pues también, ahorita lo vamos a ver, o lo vamos a ver más adelante, cómo el trato, ¿no? La crianza, el tipo de crianza que tengamos, o sea, por parte de nuestros padres, y va a marcar también mucho la psique, ¿no? La psicología de la autoestima de cada uno de nosotros. Podemos tener papás a lo mejor muy rígidos, muy estrictos, ¿no? Hasta cierto punto agresivos y hacerte sentir mal por no lograr algún mérito o porque no puedes, porque no metiste gol en el equipo de fútbol y el papá es futbolero y quiere que tú seas un crack, ¿no? En el fútbol, tanto hombre, mujer, o en fin, ciertas exigencias que están por parte de los padres, ¿no? Los padres que son muy exigentes con los adolescentes. Eso les genera ansiedad, les genera miedo, inseguridad. Comparado también con los padres que no exigen, que son muy permisivos, que son muy Dalai, que son muy Valeme, ¿no? O que no les interesa, ¿no? Ahora sí que no les interesan los intereses de sus propios hijos adolescentes, ¿no? Que permiten todo, que no ponen límites, que eso también genera cierta inseguridad, ansiedad en los adolescentes. Entonces, el adolescente aquí adquiere una habilidad para adoptar un planteamiento social. Este planteamiento social, esta capacidad para entender el punto de vista y el nivel de conocimiento de otra persona y para adecuar su propio lenguaje en consecuencia. O sea, eh, ya hay supuestamente algunos autores como Vygotsky, Piaget, Bandura, Brunner, ¿no? Ausubel, y algunos psicólogos, por ejemplo, de la inteligencia, como Binet o Cattell o Merritt, que dicen que el adolescente ya debe de manejar un lenguaje aproximado de 80,000 vocablos, 80,000 palabras a esta edad, ¿no? Y pues bueno, esta cuestión de lenguaje, ¿no? Como una forma también de interactuar, pero también como esta capacidad mental, o esta capacidad de inteligencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya el adolescente tiene una capacidad de inteligencia más amplia, más desarrollada, puede entender cosas, ¿no? Que antes no entendía, puede entender sentimientos, emociones de sus compañeros o de sí mismo, ya los puede expresar. También puede actuar en consecuencia ya en relación a sus conductas, a su forma de ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice aquí también respecto al desarrollo del lenguaje entre los 16 y 18 años de edad, por eso les decía, conocen aproximadamente 80,000 palabras. ¿Qué pasa ahora con el lenguaje, chavos? Si hubo una época muy marcada que, por ejemplo, y eso se dio a conocer con este famoso reality show de Big Brother, donde las personas que estaban adentro del experimento ahí de Big Brother, pues nada más hablaban puro güey. ¿Y qué onda, güey? Y sí, güey, ¿no? Y no bronca, güey. Y todo, güey, y güey, para todo. Que fue un vocablo que se generó mucho en Ciudad de México y luego se extendió. Pues ahora con las redes sociales es también tenemos una bronca ahí con la cuestión de la expresión oral y escrita. Y también la reducción del vocabulario.
ahora que ponen por dos y que nada más ponen X y dos y ya mutilan el lenguaje cuando escriben en las redes sociales, ¿no? Y ahora tenemos ya nuevos vocablos también a partir de las redes sociales o de los medios masivos de comunicación, como puede ser el celular o internet, o pues sí, sobre todo ese tipo de tecnologías también ya tienen una marcada influencia y sobre todo impacto en el lenguaje de los adolescentes, ¿no? Eh, y por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en una universidad, que cómo regañaron a una compañera maestra psicóloga, porque pues ya en el pizarrón también ponía por dos y ponía así como que abreviado, escribía como si estuviera escribiendo en el WhatsApp, ¿no? Entonces, pues eso no debe de ser, porque esa es una mutilación del lenguaje y obviamente una mutilación de la forma de pensar, de la forma limitada, ¿no? De pensar. El lenguaje es pensamiento, pensamiento es lenguaje. Entre más conocimientos tengamos, más palabras vamos a tener, más vocabulario vamos a tener, y al tener más vocabulario vamos a tener más capacidad de imaginación, de creatividad y de inteligencia. ¿Sí? Y entonces aquí, pues bueno, se supone que los adolescentes deben de manejar ya entre 80,000 palabras. Y esas 80,000 palabras, pues las vamos adquiriendo solamente con la experiencia de vida, pero también con la lectura, con la música, con el cine, con cosas que vamos aprendiendo y conociendo nuevas. Pero ahora, chavos, ¿cómo es el lenguaje del adolescente actual? ¿Cómo es? ¿Se han escuchado los adolescentes actuales? Es muy coloquial, creo, muy corriente, muy Es un fácil. lenguaje inapropiado. Correcto. O sea, a mí me sorprendió, me subí al camión, iba un grupo de adolescentes saliendo de la secundaria y las chamacas, o sea, las chavas hablando groserías así como si no hubiera nadie, ¿no? Y palabras fuertes, ¿no? Y groserías fuertes, antisonantes. Y los demás riéndose así como los demás chamacos, o sea, dando como por el lenguaje normal, ¿no? Su forma de hablar normal, ¿no? Y la verdad que es triste esa situación, que ojalá y se corrigiera con el desarrollo, o sea, nos vamos volviendo más adultos y pues obviamente vamos cambiando esa forma de pensar, y de hablar, sobre todo. Pero ustedes vean ahorita los medios masivos de comunicación, sobre todo redes sociales, gente adulta se sigue expresando como con groserías. Ya ni se diga, por ejemplo, en YouTube o en TikTok o en Instagram, ese tipo de videos hasta entre comillas de risa, ¿no? Y hay algunos que utilizan palabras o groserías, ¿no? En su forma de comunicarse. Entonces también ahí, pues tenemos que estar atentos a ese tipo de contextos y de situaciones también para orientar a los adolescentes, ¿no? No leen, chavos, por ejemplo. A ver, no, ¿ustedes leen? ¿Ustedes leen? ¿Alguien que esté leyendo algo? Revistas, periódicos, no sé, algún libro en el celular, en la lab. Am, yo, por La ejemplo, última vez tengo que un leí un libro. libro fue hace como 2 meses, Estoy, sobre el estoy Popol Vuh. ¿Lo leíste o lo viste nada más, Mario? Lo leí, me lo Ah, prestó un compañero del trabajo en la tienda, no, correcto. Muy buen libro. sí, de los ¿Alguien? mayas quiché.
Ajá, ¿no? El origen El maya del quiché hombre. de cómo fue la creación del hombre según ellos, su cosmogonía, ¿no? De su Ajá, percepción del exactamente. cosmos. Así es, ¿no? Es muy diferente a los demás libros de los mayas Correcto. quiché. Ajá, Sí, muy bonito libro, muy buen muy libro. bonito. ¿Alguien más? Sí, profe, bueno, yo ahorita, pues no digo que leo mucho, pues, pero de vez en No, cuando no, está bien. me llaman la atención los libros. Ahorita me estoy leyendo uno, son de 300 hojas, apenas voy en la página 150. Muy bien, Este, ok. Mr. Darcy el vampiro se llama. Ok, muy bien. Es una novela. Sí, sí, correcto, muy Ajá. bien. Es Entonces, una miren, prueba de amor que te lleva al infierno. Sí. órale, ¿no? Pues está interesante. Entonces, miren, eh, tenemos ahora un problema también a nivel educativo. Casi los chavos no leen, ¿sí? O sea, no quiere decir que todos, ¿no? Pero si hay alguno u otro que se salva, que sí interesa, pero digamos, no sé, del 100 a lo mejor 60% no lee, ¿no? Y eso me Creo que, estoy... Ah, oigo. disculpe, creo que es algo que nos ha faltado. Bueno, yo tengo una hija adolescente, tiene 12 años. Y Ah, nosotros siempre hemos inculcado eso de leer un poco, ¿no? Hacia la lectura, porque como dice usted, la lectura te lleva ahora sí, no sé, te distrae, ¿no? Te entretiene, te claro, lleva a otra dimensión. Entonces, nosotros le evitamos mucho el celular, lo que es las redes sociales. Entonces, se lo prestamos y eso, pero con debido, sí, con vigilancia, pero entonces creo que eso ha faltado mucho ahorita con los jóvenes y todo lo que ahorita está usted hablando. sí, Ya casi exactamente, se ¿no? está perdiendo esa cultura de leer. Creo que uno de ellos es que como padre le inculquemos eso. Sí, correcto, ¿no? Pues aquí depende mucho de la familia, ¿no? O sea, de los padres, efectivamente, ¿no? Y no tanto en la escuela, porque son conocimientos que desgraciadamente ya están excluidos de la escuela, de las escuelas, ¿sabes? Por ejemplo, Sí. esta cuestión de los valores, esta cuestión de fomentar la lectura, por el placer de leer, por el placer ahora sí, como dice la compañera, de sumergirse a a otros mundos, ¿no? A esta cuestión de la imaginación, de ampliar nuestro vocabulario, de entretenernos de otra manera que no sean las tecnologías, por ejemplo, el celular o la computadora, Así es. que no son malas, ya hay muchos estudios acerca de las tecnologías, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, los celulares o las computadoras, las tablets, todo eso, no es mala la tecnología. Lo malo es cómo lo usamos y que si no hacemos un balance, un equilibrio entre las tecnologías, lo que están diciendo, ¿no? El de también leer libros, el de, no sé, tener un, un oficio o tener un gusto, no sé, intelectual, como pintar, leer, escribir, oír buena música, ¿no? O música clásica, este, no sé, interesarse por ese tipo de temas también, ¿no? Entonces buscar un equilibrio y sí, como dice la compañera, esta cuestión de que pues a veces los niños se van más por lo atractivo de la tecnología del celular, ¿no? O de la tele o de la computadora y sí cuesta. Y hay muchos estudios que efectivamente cambia la cuestión cognitiva del niño y del adolescente. O sea, hay investigaciones que han llegado a la conclusión de que sí cambia la forma de procesar la información. Un niño ahora le cuesta trabajo, a un joven de ahora ya no puede terminar ni 30 hojas, ¿sí? De un libro. ¿Por Se han qué? vuelto más flojos para leer. Exactamente. La tecnología o los diseños tecnológicos
de mostrarnos videos cortos, imágenes cortas, cuentos cortos, y música corta, todo eso ha hecho que el cerebro se acostumbre, se condicione a ese tipo de información y entonces pues un niño ve un libro puras letras, ¿no? No ve ni colores, ni imágenes, ni sonidos, ni nada. Pues obviamente hay un rechazo automático ahí ante ese tipo de cosas. La cuestión es que luego va a costarle trabajo para poder, no sé, o completar una tarea, no sé, una prepa, una universidad, sí, ya un nivel más arriba. Entonces nosotros tenemos que entrarle ahí, ¿no? Tenemos que, como familia, contribuir, ¿no? A nivelar ese tipo de cosas. Si eres tío, primo, prima, padre, ¿no? O madre, tener que nivelar en ese sentido y acompañar y guiar a los adolescentes sobre todo y enseñarles nuevas cosas, por ejemplo. Un ejemplo, en Finlandia, chavos, ya regresaron a lo antiguo, ya quitaron celulares, ¿sí? Ya Está bien. no, ya quitaron tecnologías, ya no hay computadoras. Si regresar a lo antiguo es una forma de decirlo, es regresar a los libros, a investigar directamente a los libros y a la biblioteca. ¿Sí? Ya no usar la tecnología o Google para buscar información, internet para buscar imágenes o videos o documentales, no, ya no, ya está prohibido, ¿no? Y pues bueno, hasta donde tuvieron que llegar porque pues ya vieron que sí cambia el proceso cognitivo de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes actualmente. ¿No? Ahora ya se habla de hasta de una adicción al celular que se llama FOBO, B de burro, B grande, FOBO, ¿no? Donde, por ejemplo, tú vas a la calle, sales a la calle y ya vas como a 3, 4 cuadras de tu casa, lejos de tu casa y te acuerdas de que olvidaste el celular, ¿no? Si te da angustia, si te da ansiedad, ¿no? Es porque ya hay, y te regresas por el celular, es porque ya hay como que una dependencia al celular, ¿no? Entonces ahorita los chavos, por ejemplo, ya no piden ropa, ya no piden juguetes, ya no piden videojuegos o salidas, ¿no? Al cine o a comer, ya piden celulares, ¿no? Y iPhone número 13, 16, 23. Yo que estaba comentando la otra vez un padre de familia, ¿no? Que su hijo quería el último iPhone, ¿no? Y dice que se puso blanco, ¿no? Cuando vio que valía 32,000 pesos, o no sé cuánto. Y este canijo quería ese celular, ¿no? En ese caso. Entonces, buscar equilibrio aquí, los chavos tienen que adquirir vocabulario, lenguaje, palabras nuevas. La única forma es leyendo, ¿sí? No escribimos en lecturas, ya sea que nosotros lo propiciemos o desde la escuela. Mejoran su forma constante de su capacidad para buscar y concentrarse en estímulos relevantes para la tarea y para no ser distraídos por otros ruidos que existen en el ambiente. Adquiere mayor nivel de planeación y selectividad en el proceso de atención. Aquí también otra característica de los adolescentes que ya tienen más capacidad de atención, ya pueden discriminar. Discriminar es seleccionar entre un estímulo y otro del ambiente, ¿no? Para poder tener atención. Eso se llaman ruidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me están poniendo atención ustedes, ¿no? Por la capacidad de atención que tienen ya, por la madurez de su cerebro y por, eh, digamos, el control de conducta que tienen. Pero si yo les digo, pongan la atención a otros ruidos que hay a su alrededor de su casa, ¿no? O de donde estén, pues van a poner atención, no sé, al motor del coche, de la máquina, del agua, de lo que sea. Entonces ya en el adolescente ya tiene esa capacidad más afinada, ¿no? El de concentrarse en en ciertos estímulos, en ciertas cosas, en ciertas tareas, ¿no? También tiene ya la capacidad
¿no? De planear y de ser más selectivo en el proceso de atención. Este, que eso, pues le digo, se va generando por la madurez del cerebro, ¿no? Y pues obviamente de las capacidades cognitivas que van desarrollándose por el crecimiento, por el desarrollo del adolescente, ¿no? Que obviamente hay una diferencia con el cerebro infantil. Y bueno, pues ya ni se diga, hablábamos también de la parte socioemocional, ¿no? Del adolescente, aquí socio, de lo social, y hablando como grupos, ¿no? Grupos secundarios, ¿no? Nuestro grupo de amigos, que se llama grupo de pares, ¿no? Que por lo general son los de las escuelas, o del barrio, o de la calle, del edificio, o de la comunidad donde estemos. Y también la parte emocional, que eso es bien importante, la parte emocional. Los adolescentes apenas están controlando sus emociones, tienen esta impulsividad, ¿no? La emoción a flor de piel, eh, y esa impulsividad les puede meter en broncas, ¿no? Contestar mal, a tener arranques, cambiar de estado de ánimo, ¿no? Están contentos, luego están enojados, luego están tristes, porque hay una cuestión hormonal. Hablábamos que también la cuestión hormonal son hormonas con patas, ¿no? Y está el desarrollo y las hormonas son las que están eh, tomando el control del adolescente. No sé si hayan visto la película esta eh, ¿cómo se llama? Creo que Mente, ¿no? Hay una caricatura, hay una película de dibujos animados. Ah, las Men- emociones. mentalmente, son, mentalmente, ¿no? Y pues bueno, véanla, ¿no? Es una Intensamente característica. se llama. Ah, no, exactamente. Y pues es una característica del adolescente, ¿no? En el sentido que les pueda ampliar esta cuestión de lo emocional. ¿Qué es una emoción, chavos? ¿Qué es una emoción? Es algo que Perdón. sentimos, ¿no? Al instante. Ok, Chen. En efecto, ¿alguien más iba a comentar? Bueno, mira, la emoción es un impulso, es una reacción física, es una reacción bioquímica, ¿no? Se da en el cerebro, es una respuesta inmediata. Y tenemos emociones básicas, ¿no? Como alegría, tristeza, miedo, asco, aversión. Y tenemos emociones secundarias y emociones terciarias. Y tenemos sentimientos. ¿Qué es un sentimiento, chavos? ¿Qué sería un sentimiento? ¿Qué diferencia habría entre un sentimiento y una emoción? Bueno, la emoción, como dijimos, es una respuesta inmediata, ¿no? Una respuesta fisiológica, bioquímica del cerebro. Y ya el sentimiento es la unión o la suma de una emoción más un pensamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener miedo, ¿no? Digamos, a las arañas o a las serpientes, y es totalmente normal, normal, pero natural. Yo veo una serpiente y tengo una reacción, tengo una respuesta inmediata, ¿no? Gritar, salir corriendo, brincar, no sé. Y ya digamos que yo tenga un miedo, una emoción, miedo, por ejemplo, a serpientes o a ruidos extremos, o a la sangre, o a las alturas,
o, por ejemplo, a las arañas, ¿no? Un ejemplo, me acuerdo perfectamente de cuando estaba estudiando, estábamos compartiendo la pensión, un grupo de compañeros, y de repente vimos que un compañero gritó, ¿no? Bien asustado y gritó una araña, ¿no? Y cuando dijo araña, pues pensamos que era una mega araña, ¿no? Una tarántula o algo así, pero ya cuando llegamos ahí a donde estaba, pues era una arañita ahí de las arañitas normales que hay en las casas, ¿no? Pero él tuvo una respuesta, se llama fobia, ¿no? Que la fobia es un miedo irracional. Entonces, ahí hay un pensamiento, más una emoción, que es el miedo, más un pensamiento. No sé, ese pensamiento puede haber generado una experiencia previa, ¿no? Ya le genera un sentimiento, una fobia hacia las arañas. Entonces, un sentimiento es una emoción más un pensamiento. Y una emoción es una respuesta inmediata fisiológica. ¿Ok? Entonces, los adolescentes están en esta cuestión del control de impulsos o de las emociones, ¿no? En esta cuestión. Y depende mucho de la personalidad, depende mucho de la biología del adolescente. Aquí dice, por ejemplo, que ya lo habíamos comentado, los adolescentes pasan más tiempo con sus pares, ¿no? Pares entendidos como este grupo de amigos cercanos, en los cuales se integran en camarillas o bandas o grupos, ¿no? Pequeñas o pandillas, aquí dice, que ayudan a forjar esta identidad independiente de sus familias y a preparar el camino para entablar relaciones románticas, ¿no? O con amistades, ¿no? O de amistad, en ese sentido. Entonces el adolescente sale de la familia para incrustarse en otro grupo, que es el grupo de pares, el grupo secundario. Y bueno, la principal tarea en la adolescencia es la búsqueda de la identidad a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel social, ¿no? Esta identidad, la confianza en la propia comunidad interna, continuidad, perdón, interna en medio del cambio. Implica la relación entre un sentido coherente del yo y una función valorada en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Socialmente también estamos buscando nuestro espacio, estamos buscando nuestro grupo de aceptación, o donde nos acepten tal y como somos, ¿no? Física y psicológicamente, ¿no? Buscamos encajar, a veces andamos también confundidos, no sabemos qué somos, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero ser, qué no quiero ser, ¿no? En fin, hay una construcción del yo, ¿no? Y que parte de esa construcción del yo, pues es social también, ¿no? Y cuando digo social, pues lo que vimos, nuestro grupo de pares, ¿no? Y nuestro grupo familiar. El adolescente se empieza a desprender de su familia, ¿ok? Y pues ya no se identifica con la personalidad del papá, o se puede identificar con la personalidad del papá, o la niña se puede identificar con la personalidad de la mamá, o no se puede identificar con la personalidad de la mamá. Entonces busca afuera algo con qué identificarse, con qué crear su propia identidad, ¿no? Entonces también está marcado por lo social. La autoestima se desarrolla en gran medida en el contexto de las relaciones con los pares o amigos, ¿no? Sobre todo del mismo sexo, ¿no? Pues ya las amigas, los amigos que salen a hacer deporte, a tocar algún instrumento, cantar en el coro, pertenecer a la iglesia, pertenecer a un equipo deportivo, juntarse para las fiestas, o nada más para platicar en la noche, o juntarse en la esquina, en fin. El conflicto entre los padres suele ser más frecuente durante la adolescencia temprana y más intensa durante la adolescencia intermedia. La crianza autoritativa se asocia con los resultados más positivos. ¿Qué quiere decir? Aquí, pues, la crianza de los padres debe ser firme,
¿no? Autoritativa, no autoritaria. Autoritaria ella es así como de que mientras vivas bajo este techo vas a hacer lo que yo diga. No, sino también sí ser autoridad, pero también dejar que que el adolescente pues tenga su propio gusto, su propia conducta, ¿no? Y sean respetados, ¿no? Y eso va a generar cuestiones más positivas en el desarrollo psicoemocional del adolescente. Les decía, los tipos de creencias sí marcan, a ver si los podemos, voy a buscar y para que podamos ver el tipo de crianza, cómo va a impactar en la personalidad y la psicología de los adolescentes. Entonces, ser autoridad, ser asertivo, ser firme, pero no agresivo y no permisivo. O sea, los extremos son malos. Un ejemplo que ponía un maestro de psicología dice, los adolescentes son como una barra de jabón en las manos. Si los aprietas mucho, o sea, crianza autoritaria, ¿no? O punitiva o rígida, se te escapa de las manos. Pero si no la sujetas firme, o sea, si eres permisivo, flojo, eh, permites todo, ¿no? Pues también se te cae el jabón de las manos. O sea, tiene que ser una autoridad eh, asertiva, ¿no? Donde pueda ser firme, pero sin llegar a los extremos. Los adolescentes se dan cuenta de que no son la misma persona en todas las situaciones, un hecho que puede intrigarlos o incluso molestarlos, ¿no? En efecto, pues muchos de ellos, ¿no? Actúan dependiendo del contexto o cómo se sientan, este, y pues bueno, tienen más esta capacidad de adaptación, ¿no? Mm, Aquí, por ejemplo, lo que dice, los que están más preocupados por la incoherencia de sus autorretratos son aquellos que muestran una apariencia falsa, representando un personaje que ellos no son, en sus intentos por mejorar sus imágenes o ganar la aprobación de padres o compañeros. En esta cuestión de búsqueda de identidad, pues hay jóvenes que pueden sentirse, pues, ¿cómo le diré? Mm, pues inseguros, ¿no? Con su propia identidad y buscan aparentar lo que no son, ya sea con sus amigos, con sus maestros, con sus papás y consigo mismo, por ejemplo, ¿no? Y eso pues genera bronca, le genera broncas psicológicas, inseguridades, miedos, ¿no? Hasta ciertos puntos trastornos, ¿no? Psicológicos, por estar más preocupados en encajar o ser aceptados por los demás. El adolescente se convierte en un complejo yo que puede reflexionar y entender el funcionamiento de su personalidad. También la personalidad se está construyendo, chavos, aquí, ¿no? Es muy importante tener esta paciencia, este entendimiento, esta tolerancia con los jóvenes, adolescentes, porque pues como dice el dicho, no saben ni qué onda con ellos mismos, ¿no? Están en construcción, tanto psicológicamente como identidad, como socialmente, ¿no? Están buscando dónde encajar, un lugar en la sociedad, y la sociedad entendida como mi familia, mi escuela, mi barrio, eh, mi pareja, no sé, todo ese tipo de aspectos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, algunos adolescentes que ya trabajan, ¿no? O que están con la cuestión del trabajo, lo laboral, lo romántico, ¿no? En esta búsqueda del noviazgo o de la pareja o de amistades íntimas, ¿no? Que se convierten en elementos importantes y prioritarios en esta etapa, ¿no? Y que de una u otra manera ayudan a contribuir a construir el autoestima, ¿sí? Esta cuestión de que muchos de ellos, ¿no? Pues mm, pueden sentirse rechazados, ¿no? O inseguros con la cuestión
de noviazgo, ¿no? O de buscar pareja, o de su propia sexualidad, perdón. Y pues a menudo confunden y muestran un deterioro de la autoestima. A medida que dejan atrás la niñez y comienzan a buscar su identidad adulta estable. Entonces, para algunos autores, chavos, ya para ir cerrando, es es como, os voy a poner un ejemplo, es como esta crisálida, es como esta mariposa, donde tiene una etapa que es gusano, ¿sí? Esta etapa donde es gusano y de repente cae en una crisálida o se convierte en una crisálida, esta capa que envuelve a este gusano y cuando ya sufre esta metamorfosis, tanto psicológica, corporal, social, emocional, pues sale una mariposa, ¿no? Y entonces los adolescentes son como estas mariposas frágiles, ¿no? Sensibles, ¿no? Que están descubriendo el mundo en estos aspectos dimensionales, ¿no? Tanto social, laboral, económico, pues romántico, de amistades, de problemas de la vida, de retos de la vida, de, de su propia construcción de la identidad y de su autoestima, ¿no? Y pues también para algunos autores, que a ver si lo podemos lograr ver, que es este duelo, para algunos la adolescencia es un duelo de la pérdida de la identidad y del cuerpo infantil a una etapa de entrar a una adultez, ¿no? Que marca características de la adultez, que es, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no? El enfrentar retos, estar solo, el de ver qué fuerzas tienes tú, tanto internas, mentales, ¿no? Hasta físicas, para afrontar los nuevos retos, ¿no? De las nuevas etapas, ¿no? En este caso, de los jóvenes adolescentes, ¿no? Y que pues les digo, hay que tener mucho tacto, mucha tolerancia en este caso. Nos vamos a quedar hasta acá, ya nos quedan nada más 4 diapositivas que lo vamos a revisar en la próxima sesión, ¿no? Y pasar también a la parte social, ¿no? Esto ya nos está dando un preámbulo para entender la adolescencia desde el punto de vista social también, ¿no? Sociológico y antropológicamente hablando, pero pues que, chavos, no están separados, o sea, no quiere decir que por un lado va el cuerpo, por el otro lado va la mente, por el otro lado va lo social, por el otro lado va lo familiar, no, todo va en conjunto, todo va complementándose, ¿no? Aquí lo hacen los científicos para poder entender cada aspecto, ¿no? O cada dimensión que atraviesa la etapa adolescente. No sé si tengan hasta acá alguna duda, pregunta o de lo que haya expuesto haya quedado así como que mm, algo no entendible. Profe, Todo todo está esto entendí, sí le entendí muy bien a su clase. Sí, vemos que pues también hay ¿cómo les diré? Un desarrollo psicosocial en los adolescentes y que pues a veces hay como que este desfase entre el cuerpo del niño, ¿no? Y este cuerpo nuevo, ¿no? Que es el adolescente, pero que mentalmente todavía algunos tienen el pensamiento de niños, el comportamiento y la conducta de niños, la conducta emocional de niños, y que pues no saben ni qué onda, están como el sándwich, ¿no? Si son niños o son adultos, qué son, y esta búsqueda de identidad
¿no? Y que pues hay factores como lo social, la crianza, este, la autoestima, la propia construcción del yo, la identidad, ¿no? La construcción de la identidad que van a marcar esta fase, que sea una fase, pues, hasta cierto punto fácil o complicada, ¿no? Bastante complicada, ¿no? Para algunos casos. Pero esto es lo que tenemos que ver. No se preocupen, estas diapositivas se las voy a pasar y para que tengan. De hecho, pues se supone que debe de estar ahí, ¿no? En la plataforma. Voy a comentar esto de por qué no se ve, o a lo mejor fue error mío. Voy a checar si es una cuestión técnica. Pues nos quedamos hasta acá. Este, y seguimos todavía como que falta aquí de las diapositivas, ¿no? En el aspecto emocional y luego pues entraríamos en la parte social, grupo, ¿no? En la cuestión de las características de la adolescencia en la etapa social, en lo que es el aspecto social de la adolescencia. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Maestro, Sí, sí, Mayra. es que la clase pasada escuché que y usted que es necesario que vayamos a una escuela secundaria. Ajá. La idea es que dieran una plática, ¿no? De orientación sobre algún tema sobre riesgos psicosociales, por ejemplo, de los adolescentes. Que comentamos que puede ser sexualidad, embarazo no deseado, enfermedad de transmisión sexual, adicciones, ¿no? Alcoholismo, autoestima, ¿no? Relaciones humanas sanas, ¿no? O íntimas sanas, etcétera. Pero para esto, abordar también aplicar un cuestionario, una entrevista, ¿no? Que sería la próxima clase, ¿no? Donde pues estaríamos puntual esta cuestión. Voy a mostrar la entrevista y los riesgos más comunes o psicosociales que están expuestos los adolescentes, ¿no? Entonces, la Ah, idea, ok. ajá, Ok, entonces eso está pendiente todavía, ¿no? Todavía nos va a decir cómo lo vamos a realizar y todo eso. pues sí, de hecho, la idea es que detectemos alguna problemática o ya tengamos algún tema de qué exponer, de qué platicarle, orientar a los adolescentes, ¿no? Y hicieron la plática, ¿no? Eso es el proyecto. Ok, No será mi sé, duda. ok, Mara, sí, no te preocupes. ¿Alguien En mi más? caso, en mi caso, profe, no tengo ningún problema con ese tipo de actividad. De hecho, yo trabajo en escuelas, dando conferencias para padres de Ah, familia y perfecto, alumnos. correcto. De Muy hecho, bien. ahorita estoy trabajando. Mañana voy a dar una conferencia de Ok, sexualidad. exactamente, eso es lo que hay que hacer, Mayra. Sí, sí, Azucena, gracias. Y, no, a ver si luego nos puedes más o menos platicar para que los compañeros tengan una idea, ¿no? Sí, De lo profe, que, con gusto, tengo mucho material si gusta. pues ahí está, ¿no? La idea es orientarlos, la idea es también que hagan la observación directa con el adolescente, ¿no? Identifiquen las características que estamos hablando ahorita, tanto físicas como psicosociales, ¿no? En este caso. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Compañeros, Marta, Rafa, No, profe, Yaney, yo todo claro. Lo que pasa es que está lloviendo mucho y tengo que ponerme el Anita. celular en la oreja para escucharle un poco. Pero todo Ok, claro, maestro. ok. Gracias. Mami, Sí, profe. Sí, No, yo también profe, ahora sí que estoy aquí ok, ¿alguna donde duda? estoy, está lloviendo un poco. Bueno, profe, sí, algo. es que yo en la primera clase no pude estar y no es que le pedí su número, no sé si le podía mandar un mensajito y le podía preguntar algo. Sí, claro. Sí, adelante.
Gracias. Bueno, grupo, pues de mi parte es todo. Les digo, vamos a checarlo en la plataforma y todo este material se lo voy a compartir para que le echen una ojeada, una repasada. Y les digo, ya hay una actividad por ahí pendiente. ¿Vale? Ya el próximo clase, pues revisaremos la entrevista y ver lo que podríamos hacer, ¿no? Con un grupo de adolescentes. Pues no sé, de mi parte, buenas noches. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta mañana. Muchas Gracias, Mañana. profe. Que descansen. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego. Cáncer. Bye. Igualmente. Bye.